acompaña, gracias, nuevamente nos acompaña Belén, que la voy a volver a presentar por si alguien no ha estado, que es psicóloga con diplomado en Psicología Clínica de Adultos en la Universidad de los Andes, máster en Intervención Psicológica de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad en la Universidad de Barcelona e ITA, diplomado en el abordaje clínico multidisciplinario en adultos del espectro autista con formación en CBTE de la Universidad de Oxford y que ya nos hizo una primera clase que el público quedó encantado con el contenido y tu forma de presentar. Comentario muy positivo. Así que ahora viene psicoterapia en TCA y autismo. Los dejo con ella. Tal cual. Muchas gracias por la presentación. Qué bueno volver a verlos. Hoy nos toca un tema súper interesante sobre psicoterapia en trastorno de conducta alimentaria y autismo y algunas adaptaciones para la concurrencia. Estuve en la mañana escuchando también las clases, nos vamos a repetir un poco, pero nos repetimos porque es fundamental y también es parte de la psicoterapia el hacer estas adaptaciones. A ver. Ahí, ya. Entonces, ¿a dónde vamos hoy? Vamos a hablar inicialmente sobre algunas particularidades del proceso, después vamos a conversar sobre cómo podemos adaptar algunas terapias que están protocolizadas, y luego vamos a repasar algunos de los modelos muy brevemente y terminar con algunas estrategias concretas que son transversales al modelo teórico. Entonces, solo para recordar un poco lo que habíamos dejado en la clase pasada, los pacientes autistas con trastornos de conducta alimentaria tienen peores desenlaces en los tratamientos convencionales y de ahí la necesidad de adaptar esto, ¿cierto? No es que sean resistentes a tratamiento, sino que el tratamiento no fue diseñado para ellos. Ahora, me pareció importante también mencionar que no por adaptar la terapia vamos a adaptar también los objetivos. O sea, cuando un paciente está con riesgo médico, vamos a tener que actuar con la misma urgencia que con cualquier otro paciente. Entonces, la pregunta de hoy, que va a orientar toda esta clase, es ¿por qué fallaría la terapia estándar y qué podemos hacer nosotros al respecto? Entonces, algunas particularidades, ¿cierto? Hemos hablado de las distintas motivaciones atípicas que pueden tener los pacientes que se encuentran dentro del espectro y la concepción del problema, por lo tanto, puede ser distinta también considerando los modelos neurotípicos de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, un síntoma, como por ejemplo podría ser la restricción, va a tener varias funciones. Por ejemplo, la regulación sensorial, que hablaban, por ejemplo, en las clases de TEOR, esta restricción por evitar experiencias sensoriales adversas, ¿cierto? El perfil más ARFID, va a tener también una función de control y predictibilidad, el reducir el mundo caótico, como conversábamos cuando, por ejemplo, entró la adolescencia, se diversifican las relaciones, no sé muy bien cómo interactuar, se separaron mis papás, por ejemplo, me están haciendo bullying en el colegio, el mundo se vive de forma muy caótica y pareciera que la conducta alimentaria es algo que yo sí voy a poder controlar. Entonces parece que es una herramienta útil para ese momento en particular, o así por lo menos se vivencia, ¿cierto? También para la regulación emocional, por ejemplo, bajar la activación desde la restricción cuando faltan otras estrategias. Y ahí es donde también vamos a ir a intervenir. Y también sabemos que, por ejemplo, la restricción o el atracón o los episodios de hiperfagia pueden ser reactivos a la sobrecarga, un poco lo que hablábamos desde el agotamiento post-camuflaje, desde la interacción. Entonces, otra razón por la cual se podría hacer un poco más difícil esta terapia es el predominio de la terapia verbal. Generalmente no usamos otras estrategias que podrían adaptar también a la población autista, considerando que además tienen una elevada lexitimia. Pueden tener una dificultad, por ejemplo, para poder ponerle nombre a lo que efectivamente les pasa. Entonces, cuando le preguntamos a un paciente, ¿cómo te has sentido? ¿O qué ha pasado? Eso puede ser muy caótico y lo puede vivir desde una ansiedad muy intensa. Entonces, generalmente, el problema con la terapia exclusivamente verbal es que asume la posibilidad de que el paciente puede poner en palabras una experiencia emocional muy confusa, de lo que hablábamos un poco en la clase anterior. Lo que no es, ¿cierto? Esta dificultad es una resistencia, tampoco es una evitación ni tampoco es falta de insight. Es una diferencia también en cuanto al procesamiento de la información y cómo se va a expresar esa información, que no necesariamente va a ser de la misma manera que otras personas que están fuera del espectro. ¿Cierto? Puede ser, por ejemplo, de una forma mucho más literal, mucho más concreta. Ya vamos a hablar también un poco de eso. Y la consecuencia terapéutica de esto es que vamos a tener que construir desde la alianza terapéutica un vocabulario emocional, o sea, tener que sentar las bases para poder hacer un buen trabajo en torno a la psicoeducación emocional y para poder reducir también estos mecanismos relacionados a la alexitimia. Entonces,
También vamos a tener desafíos en torno al procesamiento de la información por esta interocepción atípica de la que hablábamos también la semana pasada, ¿cierto? Algunos modelos de trastorno de conducta alimentaria asumen que el paciente logra interpretar y reportar las señales internas. De aquí también, creo que fue Boris, que hizo una pregunta muy, muy interesante en cuanto al registro alimentario. Cuando aplicamos un registro alimentario, partimos del supuesto de que el paciente va a poder, por ejemplo, rellenar la columna de qué emoción sentiste en ese minuto, ¿cierto? Y no necesariamente va a ser así. Entonces, el registro alimentario y el trabajo con señales corporales a veces puede perder su base desde los modelos más neurotípicos de los trastornos de la conducta alimentaria cuando lo aplicamos a esta población o población subclínica, ¿cierto? Y la interocepción atípica, como habíamos mencionado, se asocia también a estos elevados niveles de alexitimia y va perpetuando también el problema. Por esto podría ser una dificultad o un desafío en cuanto a la terapia en este subgrupo. Y también quería agregar las diferencias en la comunicación y la mentalización. Ahora, me pareció bien bonito el plantearlo de esta manera. Hay una teoría que habla de las diferencias en la comunicación más que las dificultades en la comunicación que pueden tener los pacientes autistas, porque creo que es muy relevante el mirarnos a nosotros mismos y pensar hasta qué punto yo también soy parte de estas diferencias comunicativas, ¿cierto? Y se han hecho varios estudios en donde muestran que la información entre pacientes que están dentro del espectro pareciera que se transmite intacta o que se les puede hacer más fácil el poder comunicarse con otras personas que están dentro del espectro, quizás desde esta comunicación más literal. Y entre personas que están fuera del espectro parece que también la información se va transmitiendo intacta. Pero el problema está cuando una persona del espectro le transmite la información a una persona que está fuera del espectro y esta persona fuera del espectro le transmite la información a una persona que está en el espectro. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos qué rol o cuánta participación podemos tener nosotros en las dificultades interaccionales. Me gustó mucho ponerlo porque creo que también lleva la responsabilidad a un plano bidireccional. Y en ese sentido vamos a tener que desaprender, ¿cierto? Porque hay elementos que podrían confundirnos. Por ejemplo, podemos interpretar las pausas o las dificultades en la flexibilización, tanto a nivel conductual, en lo alimentario o a nivel cognitivo, como una resistencia, como que el paciente no está teniendo, por ejemplo, efectividad en cuanto a las intervenciones o tiene poca adherencia, por ejemplo. Podemos asumir también el escaso contacto visual que pueden presentar algunos de los pacientes como una falta de atención. Está súper socialmente validado que el contacto visual es una manera de demostrarle interés a otra persona, de demostrarle atención o de demostrarle respeto. Pero hay personas que se le puede hacer un poco más desafiante. Entonces, no necesariamente vamos a tener que interpretar esta carencia o esta escasa... hoy creo que alguien está hablando por el chat, ¿o no? Estas dificultades en la interacción como dificultades también para mantener la atención o dificultades para mostrarnos que efectivamente está concentrada la persona en cuanto a lo que le estamos diciendo. Y también va a ser, o nos puede confundir el escaso uso de gestos o un tono más monocorde como aburrimiento. Podemos pensar que la persona que nos está hablando y que está en el espectro por tener un tono más monocorde o tener una escasa integración de los gestos en el discurso, puede estar aburrida, por ejemplo, siendo que quizás es la forma que tiene la persona de relacionarse o que es su contacto. Y no necesariamente es un indicador de que efectivamente está aburrido o no está diriendo, por ejemplo, por lo que vamos a tener que desaprender. Em, no sé si hay algo, también hay... Ya. Entonces, ¿cómo vamos Perdón, a... perdón que te interrumpa, Belén. Por favor, no usar el chat. Acuérdense, ahí les pedimos eso por el correo porque el que está presentando se distrae y puede pensar que está pasando otra cosa. Sí, Muchas gracias. sí, creí que no se escuchaba o algo. Empatizo mucho contigo, me Gracias, pasa lo mismo. sí, gracias. Bueno, me disculpo por haberme distraído un poco, espero que se haya entendido. Y vamos a pasar ahora a cómo podemos adaptar también el proceso con estas consideraciones. Ya lo habían hablado un poco en la mañana, pero va a ser muy importante comenzar a hacer adecuaciones desde la sala de espera, ¿cierto? Vamos a tener que reducir la sobrecarga antes de ponernos a trabajar. Y en ese sentido vamos a tener que ajustar
ciertas dimensiones del espacio. Por ejemplo, evitar luces intensas, aromatizadores, que no sé por qué a las personas que trabajamos en salud mental nos gustan tanto los inciensos, el palo santo, acá los tenemos que evitar. Priorizar espacios con menor carga visual, como los de la foto en esta comparación. Las sillas en L para no forzar un contacto visual que no necesariamente se quiere tener. Y permitir objetos de regulación sensorial también o regulación emocional, como podrían ser estos como fidgets. ¿Cierto? Tenía un paciente que también le gustaba y lo calmaba mucho el tener a su perro en la sesión. Lo atendía online, entonces él podía estar con su perro y era una forma también de regularse. Y en formato online, que es súper interesante también lo que preguntaba la Pauli hace un ratito atrás sobre la efectividad de la terapia online, vamos a tener que hacer algunas adecuaciones, como por ejemplo, atención al ruido del teclado. Es algo que generalmente no pensamos, pero nuestros pacientes generalmente usan audífonos al conectarse con nosotros y cuando uno anota en la ficha, les puede generar un sonido muy, muy, muy desagradable. Como tip, se venden algunos como teclados de goma que se pueden poner arriba del teclado original del computador para que no suene tanto. Igual, de todas maneras, a mí me gusta siempre preguntar, ¿te molesta o te importa si es que escribo un par de cosas que tú me vas diciendo que me parecen importantes? Y ahí va, el paciente me dirá sí, sí, sí. También silenciar notificaciones y priorizar una pantalla para evitar la distracción. Entonces, acá es especialmente importante hacer un buen encuadre. A mí me gusta pensar el encuadre como la primera intervención reguladora, porque sabemos que en autismo la predictibilidad baja la ansiedad basal, ¿cierto? Entonces, y lo implícito se puede vivir como algo muy amenazante. Entonces, va a ser muy importante explicitar ciertas cosas en la primera sesión. Yo sé que se habló un poco en la mañana, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible también. Por ejemplo, en cuanto a la estructura y la duración, o sea, poner horarios fijos, una misma hora, el mismo día de la semana, de ser posible, el anticipar cuánto va a durar la sesión, cómo empieza, cómo termina cada sesión, qué se espera y qué no, aclarar que no tiene, por ejemplo, que tener todas las respuestas el paciente y que yo tampoco las voy a tener, pero que sí consideramos que yo quizás voy a saber o voy a manejar ciertos modelos, ciertas técnicas, pero al final el experto en su propia vida va a ser el mismo paciente. Muy importante, especialmente también cuando trabajamos con adolescentes, el establecer los límites de la confidencialidad. El preguntarles, por ejemplo, si tienen dudas, el explicarles en qué caso yo voy a tener que romper con la confidencialidad, ¿cierto? Hacer un mapa del proceso también, o sea, por ejemplo, durante estas primeras 3 sesiones voy a dedicarme a preguntarte sobre ciertas cosas respecto a tu historia, por ejemplo, luego de eso, y empezar a hacer un... Hoy no sé si hay alguien hablando, ¿puede ser? La silenciaron, Belén, no te preocupes. Ya, súper. Y gracias. Y poder anticipar transiciones y también cambios. Por ejemplo, si nos vamos a ir de vacaciones, va a ser súper importante en esta población el anticipárselos con anticipación, ¿cierto? Valga la redundancia. Y considerar pausas también. Considerar que quizás 45 o 50 minutos puede ser un poco agotador para un paciente que también le puede costar poner en palabras su propia experiencia emocional. Entonces, por ejemplo, con un paciente acordamos que cuando él se cansaba, me iba a hacer así, y se cansaba, ok, paramos un poco, podemos hacer incluso recreos de 5 minutos entre medio de una sesión, lo que sea o se estime necesario para hacer la terapia lo más eficaz posible y lo más cómoda también para la persona. Tenemos que pensar que llegan con mucha angustia a veces y llegan con expectativas que pueden ser muy diversas a lo que efectivamente es la psicoterapia. Algo que a mí siempre me gusta preguntar es, ¿qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que piensas que vamos a hacer? Cosa de poder también ajustar sus propias expectativas y darle predictibilidad desde esa área. Y el objetivo inicial siempre, bueno, en todos los pacientes va a ser la construcción de alianzas, pero con estos pacientes va a ser especialmente importante porque tenemos que considerar que vienen desde una historia de mucha dificultad social, de mucha dificultad en la interacción. Vienen a veces con, bueno, yo les contaba como con esta vivencia de ser raro, de ser distintos, a veces llegan como un poco paranoides, a veces llegan como con esta desconfianza basal por ejemplo, experiencias de bullying que pueden estar sufriendo y por lo tanto la construcción de una buena alianza terapéutica que les entregue un espacio seguro va a ser fundamental. Y eso se hace aumentando la predictibilidad y además en esta población vamos a tener un recurso tremendo que son los intereses profundos, como por ejemplo, bueno, lo hablábamos, ¿cierto? Esta película de Nomeo y Julieta, por ejemplo, no sé si les conté las armaduras medievales, tengo un paciente que le gusta el doblaje, y que, bueno, es extraordinario también haciéndolo. Entonces, también educarnos en eso, aprender sobre eso y también usarlos como herramienta terapéutica y como un puente para poder construir una buena alianza es fundamental. Entonces,
una de las cosas más importantes al construir alianza con los pacientes autistas es poder mantener la coherencia. Si yo le dije al paciente que las sesiones duran 50 minutos, quizás yo estoy haciendo una historia alimentaria extraordinaria y llevo 1 hora y 5 minutos, quizá esto va a ser motivo de impas, porque les gusta tener mayor predictibilidad. Entonces, claro, el poder ser coherente con lo que uno planificó inicialmente va a ser fundamental, porque si no podemos tener impases. Y lo que sabemos es que las rupturas de encuadre generalmente van a implicar un impasse, y estos pueden ser más difíciles de reparar por estas dificultades también en la comunicación. Súper importante también el no forzar inmediatamente el insight. El objetivo fundamental en esta etapa más inicial es hacer que la persona se sienta segura, que sea un proceso que sea previsible y poder construir también bases comunes. Va a ser este el espacio en donde el paciente quizás nos cuente que está siendo víctima de un bullying físico, por ejemplo, en el colegio. Puede ser esta la primera vez en donde una historia se atreva a ser contada, por ejemplo. Entonces va a ser fundamental que la persona se sienta segura también con nosotros, porque además esas van a ser las bases para poder hacer un buen entrenamiento, por ejemplo, emocional o social posteriormente. Entonces, especialmente en adolescentes, cuando muchas veces los traen, o en los niños cuando los traen los papás, ¿cierto?, a tratamiento, vamos a tener que ir construyendo una conciencia de enfermedad que no necesariamente va a estar ahí, y acá la conciencia de enfermedad la vamos a tener que construir desde lo concreto. El hacer preguntas abstractas, por ejemplo, para poder crear una conciencia de enfermedad, como cuáles han sido las consecuencias a nivel general de la patología alimentaria en tu vida, quizás no van a ser muy útiles y que pueden vivirse también como muy angustiantes. Entonces, lo que vamos a hacer es construirlos también desde lo concreto, desde ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el costo académico? Me bajaron las notas, ¿cierto? Tenía un promedio 6,3 y ahora tengo un promedio 5,8. Ah, ok, te ha bajado bastante, entonces. Desde el costo cognitivo también. En los videojuegos, por ejemplo, me cuesta pensar, ya no estoy pasando los niveles como antes. Mis amigos me dicen que estoy malo, pero la verdad es que no me logro concentrar. Por ejemplo, tenía una paciente que me decía que ella, previo a la enfermedad, estaba con una desnutrición importante, y previo al desarrollo de enfermedad, o sea, la evolución de la enfermedad, ella es estudiante de Derecho. Me decía que se demoraba una semana en poder estudiar un ramo completo para una prueba. Y ahora se estaba demorando 3 semanas para estudiar un ramo completo para una prueba. Entonces se estaba demorando 3 veces más. Ok. Entonces, el ponerlo en número también ayuda a generar algún tipo de conciencia respecto al impacto o deterioro que puede generar la patología alimentaria en la vida de la persona. También el costo social, por ejemplo, evito los cumpleaños porque hay comida. Un paciente antes de ayer me decía, no, no puedo ir al cumpleaños de mi suegro porque sé que va a haber comida, por ejemplo, y eso me angustia muchísimo. El costo de la autonomía, planifico todo el día en torno a la comida, he dejado de hacer las cosas que antes me gustaban, he dejado mis hobbies, ya no me siento lo suficientemente fuerte. Una paciente, por ejemplo, que corría maratones y que ahora no le cuesta mucho incluso caminar rápido y que tiene un riesgo médico real, además, al hacerlo. Entonces también ha tenido un costo importante en la autonomía y ha tenido que dejar de hacer cosas muy importantes que le gustan además por la patología alimentaria. Entonces, también vamos a tener que adaptar la comunicación, vamos a tener que usar un lenguaje que sea directo, literal, vamos a minimizar la ironía, el sarcasmo, las metáforas que son muy rebuscadas, ¿cierto? Ah, entonces te sientes como un barco que está... No, eso en realidad no sirve, tenemos que ser literales, concretos en este subgrupo. Y considerar que también el tiempo de procesamiento puede ser distinto. El silencio no necesariamente va a ser una evasión, sino que se está tomando el tiempo probablemente para codificar la pregunta y acceder a la respuesta. Entonces, también, por ejemplo, si dejamos tareas, va a ser súper importante el dejar una tarea a la vez. Hacer una estructura predecible, tener una agenda visual al inicio, a mí a veces me gusta usar PowerPoints, hacer un resumen escrito al cierre de ser necesario, si el paciente lo pide, y anticipar siempre los cambios. Y utilizar además la comunicación aumentativa y concreta, o sea, utilizar todos los recursos que podamos para poder entender bien lo que le está pasando al paciente, o sea, el uso de dibujos, el uso de canciones, pictogramas, alusión a películas, como yo les contaba que esta paciente que le gustaba esta película de Romeo y Julieta me decía, ah, no, cuando el Nomo 1 hizo esto y el Nomo 2, ah, perfecto, tenemos que usar todos los recursos que dispongamos. Algunos modelos, no sé si estoy yendo muy rápido, no creo que no. El modelo Está perfecto, está ¿sí? súper entendible, sí. Ya, de terapia cognitivo-conductual mejorada, Christopher Fairbairn.
que la podemos adaptar también a este subgrupo de pacientes, pero con algunos matices, ¿cierto? El modelo estándar se basa en un modelo psicopatológico en donde la sobrevaloración de la figura y el peso es el motor. Y como sabemos, las motivaciones pueden ser atípicas en este subgrupo de pacientes y no necesariamente va a estar tan centrado la patología en la búsqueda de la delgadez, por ejemplo, ¿cierto? El síntoma alimentario puede reducir la complejidad del mundo, puede ayudarnos a aumentar la predictibilidad, por ejemplo. Entonces, pasamos de centrarnos en la sobrevaloración de la figura y del peso a el análisis funcional de la conducta. Y en cuanto a las utilidades en la práctica, este es un modelo que está desarrollado para desarticular la patología nuclear de manera transdiagnóstica. Se puede aplicar a el espectro de trastorno de conducta alimentaria. Su formulación, como les mostraba en la clase anterior, es súper, súper esquemática y nos permite también hacer una buena co-construcción, o sea, cuáles han sido los factores predisponentes, cuáles son los factores mantenedores también. Nos permite también identificar cómo el trastorno de conducta alimentaria ha ayudado a gestionar, por ejemplo, la sobrecarga sensorial o ansiedad social, y sus intervenciones están orientadas a poder regularizar la alimentación, a reestructurar también la autovaloración, lo que hablábamos de esta como del perfeccionismo, no sé si se acuerdan, pero yo les puse una foto de como una rueda de la autoestima. Esa es parte de una de las intervenciones que se puede usar como intervención o también como evaluación, que está comprendida dentro del protocolo CBT-I. Y también intervenciones basadas en la reducción del chequeo corporal, que también sabemos que es algo que mantiene la patología, bueno, es parte y mantiene la patología alimentaria. Por otro lado, y una terapia que no está orientada necesariamente a tratar el trastorno de conducta alimentaria, pero sí la podemos usar como una forma o desde estrategias más complementarias, es la terapia de aceptación y compromiso, la ACT, que también es parte del paraguas de las terapias cognitivos conductuales, pero también incluye ciertas cosas contextuales, ciertos elementos. Entonces es uso complementario en trastorno de conducta alimentaria y está orientado a la flexibilización y la disminución de la evitación experiencial, que sabemos que también es un factor que perpetúa el trastorno de conducta alimentaria. Está orientado a adaptar cómo las personas se relacionan con sus propios pensamientos, cómo los toleran, cómo los logran aceptar y su propio estado interno sin necesariamente tener que hacerles caso o obedecerlos, ¿cierto? Es poder tolerar, sostener sin evitar necesariamente. Y algo muy positivo de este modelo es que está centrado también en la identificación de lo que la persona estima como relevante y de aquellas conductas que son inconsecuentes o incoherentes en función a esos valores. Entonces nos va a permitir, por ejemplo, el establecer que para la persona es muy importante poder mantener su grupo de amigos, pero desde la patología alimentaria ha estado aislándose más. Entonces pareciera que mantener estas conductas que corresponden a la patología alimentaria es incompatible con lo que la persona estima como importante. Entonces, bueno, tienen una base transdiagnóstica y evidencia sólida también en ansiedad y depresión. Su evidencia es prometedora en autismo, pero me pareció importante transparentar que los estudios que hay es a raíz de o a partir de cohortes con autismo, pero sin trastornos de la conducta alimentaria, con mejoras en indicadores de estrés y indicadores de calidad de vida. ¿Cierto? Está orientado también a sostener pensamientos sin tener que obedecerlos, lo que yo les decía, también se puede manifestar como, por ejemplo, en pensar en querer tener algún tipo de conducta compensatoria, comí demasiado, tengo que vomitar y poder sostener ese pensamiento, aceptar que lo estoy teniendo, ¿cierto? Enjuiciarlo y no obedecerlo. Esto permite problematizar las conductas de trastorno o conducta alimentaria como incompatibles, como mencionábamos anteriormente, con los valores propios, movilizando también la flexibilidad conductual. Y ya se habló un poco en la mañana, pero un enfoque muy, muy importante en la concurrencia de trastorno de conducta alimentaria y autismo es la CREST, en cuanto a la regulación emocional, ¿cierto? En donde se entrenan habilidades emocionales, es un programa de 10 sesiones, se puede hacer individual o grupal, para poder entrenar también flexibilidad y habilidades emocionales. Y esto es especialmente importante en esta concurrencia porque es un programa que es concreto, que es estructurado, que tiene una baja demanda también de introspección y que busca desarticular el mecanismo de la lexitimia, como lo habíamos conversado en la clase anterior, y busca poder desarticularlo antes de trabajar en el contenido propiamente tal. Y este está incorporado también en el marco PIS. En cuanto a las utilidades en la práctica, hay evidencia prometedora en el subgrupo de pacientes con autismo y anorexia nerviosa, especialmente en adultos jóvenes.
nos permite anclar la emoción a su sensación corporal, ¿cierto? Mejorando también la interocepción. Nos permite también normalizar la emoción y construir un vocabulario emocional, nombrar y diferenciar estados internos. Y además incluye estrategias para poder manejar y expresar emociones, analizar los pros y los contras y ensayar también alternativas en cuanto a el manejo emocional. Y algunas herramientas concretas. Creo que me estoy adelantando bastante. A mí siempre me gusta trabajar desde la caja de herramientas, que también se habla en el Peace Pathway, porque, como hablábamos en el inicio, la conducta alimentaria ha tenido una función. Quizás la restricción, la sobreingesta en algún minuto sí fue funcional para poder mantener el control, por ejemplo, como hablábamos de una vida que se sentía como que se estaba cayendo a pedazos, por ejemplo. Y claro, efectivamente quizás fue una forma que encontró la persona, pero que el costo de mantener esa habilidad o esa forma de funcionamiento es demasiado grande. Entonces, claro, es una herramienta que ha perdido su eficacia, que ha tenido consecuencias médicas, por ejemplo, que se le ha adelgazado las paredes del corazón o los ventrículos, que ha tenido consecuencias psíquicas, estoy más rígida, me cuesta concentrarme, por ejemplo, consecuencias interpersonales, me estoy aislando, mi pareja me dice que estoy más irritable, por ejemplo, estoy peleando más con mi familia me dice que no me soporta, que es algo que los adolescentes dicen tanto, y también las consecuencias de la autonomía. Ya no estoy haciendo las cosas que me gustan, estoy fallando, por ejemplo, en el colegio, me está yendo mal, no estoy pudiendo hacer las cosas como las hacía antes. Entonces a mí me gusta trabajar con la caja de herramientas en donde, claro, uno entiende que la persona viene con un repertorio de herramientas para poder afrontar la vida en general y quizás la conducta alimentaria o la patología alimentaria en algún minuto estuvo dentro de la caja, pero tenemos que identificar que ha sido ineficaz, ¿cierto? Entonces la podemos sacar, pero en la medida que la sacamos e identificamos la función que ha tenido el síntoma, es que podemos decir, ok, la sacamos y la vamos a reemplazar con alguna estrategia o múltiples estrategias que nos ayuden también el poder reemplazar lo que la conducta alimentaria estaba haciendo, por qué estaba funcionando, ¿cierto? Acá les puse un ejemplo de una cajita de herramientas que hizo una paciente, que de hecho era tan empática que ella, una de sus motivaciones al cambio era poder prevenir que otras personas pasaran por el mismo sufrimiento que ella. Entonces ella le puso como clave, afuera de su cajita de herramientas, el tú puedes, para que otras personas también pudiesen acceder a ella. Y bueno, ahí también hay varias imágenes que aluden a ciertas estrategias, por ejemplo, de regulación emocional, de identificación emocional, en cuanto al propósito, en cuanto a sus metas. Em, y bueno, una paciente que me le mandó su cajita de herramientas cuando se fue de alta y ahora está bien, tenía una anorexia nerviosa, está recuperada. Bueno, pero son pequeños, eh, creo que indicadores de que efectivamente en los pacientes se pueden llevar múltiples herramientas en estos tratamientos y que no necesariamente nos vamos a centrar en lo feo del síntoma. Y bueno, partiendo por la flexibilidad tanto como cognitiva como conductual, vamos a hablar de que tenemos que desafiar ciertos mecanismos que sostienen la patología alimentaria mientras respetamos algunas características o elementos que son propios de el desarrollo neurodivergente de la persona. Entonces vamos a desafiar, por ejemplo, el temor a la ganancia de peso, vamos a desafiar las reglas que están orientadas al control, por ejemplo, de peso o control de la alimentación. Vamos a desarticular también la restricción que está motivada por la figura, mientras respetamos también las aversiones, por ejemplo, sensoriales, mientras respetamos la necesidad de predictibilidad, mientras respetamos también las rutinas que los regulan tanto. Acá muy importante, si vamos a trabajar en flexibilidad, esta tiene que ser graduada, tiene que ser anticipada y nunca sorpresiva. Y la flexibilidad la vamos a trabajar desde el andamiaje, ¿cierto? No con exposición masiva. Vamos a partir primero con cosas que no sean tan ansiógenas. Y esto también desde el protocolo CREST o de remediación cognitiva. Primero lo tenemos que hacer fuera de la comida. Vamos a empezar con flexibilizaciones que son chiquititas, como por ejemplo el cambiar de silla, ¿cierto? Nunca cambios masivos, recordar que la rutina regula. Los microcambios tienen que ser algo predecible, tenemos que anticipar a la persona que esto es algo que vamos a ir haciendo y que nos vaya reportando también qué va pasando. Por ejemplo, esto que yo les decía, cambiar de silla para poder practicar también la tolerancia a la incertidumbre en un entorno seguro. Acá la importancia de hacer una buena alianza que yo les mencionaba al inicio. Y también vamos a hacer un análisis funcional de las reglas, ¿cierto? Vamos a tener que diferenciar lo que es aquellas reglas o aquellos aspectos de las rutinas que nos van a permitir
el poder tener un bienestar real, como por ejemplo voy a comer a las 2 de la tarde porque, para no desmayarme, para estar tranquila, ¿cierto? Para poder mantener una regularización de la ingesta, mientras que vamos a ir a desafiar aquellas reglas del trastorno de conducta alimentaria que nos van a restar libertad, como por ejemplo solo como si caminé 20.000 pasos. Otra herramienta para poder trabajar flexibilización son los planes de contingencia, que a mí me encantan, en donde vamos a ayudar a la persona a encontrar otras formas de poder resolver cuando las cosas no salen como teníamos estipulado. Entonces, por ejemplo, en la situación A, el vecino está cortando el pasto mientras almuerzo. Entonces, podría quizá esperar a que termine y atrasar el almuerzo, o podría saltarme también la hora de comida, pero para no hacer eso, voy a ir por mis audífonos y voy a poner ruido blanco. O, por ejemplo, siento que comí demasiado y debo vomitar. Voy a alertar a un adulto, en caso de los niños, haciendo la señal de levantar la mano, que es algo que acordamos una vez con la paciente. Quizás no va a ser necesario que tenga que ir donde el adulto y decirle, mamá, quiero vomitar, me siento. No, es simple, basta con que levante la mano y el adulto se puede alertar y, por ejemplo, distraerlo o llevarlo a hacer alguna actividad independiente de la comida. Y para los planes de contingencia, algo que a mí me gusta hacer mucho es poder pedirle a los pacientes que me dibujen un mapa de su casa, cosa de poder desarrollar planes de contingencia efectivos. Por ejemplo, yo sé que para ir a la cocina va a tener que bajar al primer piso, entonces yo sé que va a pasar por afuera de la pieza de la mamá, por ejemplo, o la pieza del hermano. Entonces, en caso de estar yendo a tener un atracón, por ejemplo, le voy a decir que haga ruido, cosa de que o se alerte el hermano o se alerte la mamá, ¿cierto? Y que alguien la pueda ayudar. A mí me encantan estos mapas o planos también de las casas para poder desarrollar estos planes y que sean efectivamente, que sirvan, que les sirvan. Me parece muy, muy relevante. Bueno, y en torno a la interocepción vamos a depender también inicialmente de utilizar claves externas también para poder regularizar la ingesta. En la primera etapa del tratamiento, lo fundamental es poder sacar al paciente del riesgo médico y regularizar la ingesta. Entonces vamos a tener que externalizar, como por ejemplo poniendo horarios fijos, ¿cierto? Y no dejar que el paciente coma intuitivamente. Esto también por eso es un trabajo súper coordinado con nutrición. Vamos a tener que tener apoyo de los cuidadores. Acá a mí siempre me gusta citar a los papás y que nos ayuden, por ejemplo, sirviendo la comida, sirviendo las porciones, ¿cierto? Desde la orientación, como había dicho, de nutrición. Y vamos a tener que entrenar más que asumir, ¿cierto? Vamos a tener que hacer una buena psicoeducación interoceptiva que sea explícita, que sea concreta, y vamos a tener que enseñar a la persona a reconocer las señales de hambre, por ejemplo, o de saciedad, sin tener que llegar a el hambre extrema. El objetivo acá no va a ser ayudar al paciente a sentir la señal, porque quizás sí la tiene, sino que ayudarlo a interpretar y regular esa señal. Una de las intervenciones que también podemos hacer es ayudar al paciente a identificar los correlatos físicos que pueden tener las emociones y que muchas veces se pueden confundir con señales, por ejemplo, de hambre o señales de saciedad. Para esto podemos usar, por ejemplo, este mono de jengibre, un muñeco de jengibre, en donde los pacientes también se den cuenta de que hay varias emociones que las pueden ir sintiendo en distintas partes del cuerpo. Este muñeco de jengibre me lo dibujó una paciente que además, bueno, ahí se ve que siente la alegría en el estómago. Y ella era una paciente que tenía súper aprendido o condicionado esto de premiarse con comida. O sea, cuando ella estaba feliz y había hecho algo bien, ella se premiaba con comida. Y claro, era del perfil más impulsivo, tenía atracones. Y también me parece súper importante el hacer este tipo de ejercicio, por ejemplo, con aquellos pacientes que nos reportan sentir emociones desde un vacío. Creo que en una mente en donde se puede procesar la información de forma bien concreta, emociones que se viven como un vacío emocional también se pueden vivir como un vacío, por ejemplo, estomacal y sentirlos como hambre. Por ejemplo, la vergüenza muchas veces se siente como vacío estomacal, la tristeza a veces se siente como vacío estomacal. Entonces, creo que hacer este tipo de ejercicios que sean tan concretos y visuales también nos va a permitir el poder ver qué está pasando en cuanto al procesamiento o la interpretación de la señal, si es que se están confundiendo, como por ejemplo. Y también vamos a hacer un trabajo en la lexitimia y en la regulación emocional desde lo que el paciente estime como importante también y de las formas que el paciente estime importante. Acá les puse un ejemplo de un paciente que se le ocurrió a él hacer esto con los monitos con el palito.
en donde estábamos trabajando psicoeducación emocional y le pedí que viera la película intensamente y le encantó la película, se sintió súper representado con algunos personajes y desde entonces empezamos a trabajar en emociones bien complejas gracias a que él se le ocurrió el imprimir cada emoción, ponerla en un palito y expresarme lo que le pasaba con ciertas situaciones desde los personajes. Entonces me decía, Belén, ¿y sabes qué pasó acá? ¿Qué pasó? Apareció Furia y tomó el mando Furia y hice esto. Ah, perfecto. ¿Y qué pasó después? No, después de esto me di cuenta que quizás había cometido un error. Entonces apareció la vergüenza. Y desde entonces, con algo tan concreto, pudimos abordar temáticas emocionales que eran bien complejas. Hablamos, por ejemplo, de que las emociones pueden ser universales. Y bueno, por eso hay dos tipos también de emociones, una masculina y una femenina, porque él me decía, claro, y tú también tienes emociones que interactúan con las mías. Sí, efectivamente. Entonces, claro, podemos también relacionar las emociones de dos personas distintas, relacionar las emociones, por ejemplo, a factores contextuales. Entonces, bueno, y esto era lo que a él le hacía sentido, lo que a él le servía y desde algo bastante concreto. También podemos aplicar ciertas estrategias o herramientas que vienen, por ejemplo, desde el mindfulness y aterrizarlas en, por ejemplo, herramientas concretas, como por ejemplo, como estas figuritas que se pueden hacer, son súper baratas de hacer, los materiales se encuentran en cualquier lado, en donde podemos ayudar a los pacientes o promover que hagan esta respiración en caja, la 4G a 4. Entonces, por cada segundo de la respiración, los pacientes tienen que bajar una mostacilla. Entonces, les sirve también mucho como regulador emocional. El 4 es a 4 o el 4 es a 3, como ellos lo estimen también pertinente. También muy importante en la psicoterapia vamos a tener que involucrar a la familia. Entiendo que va a ser una clase entera de intervención familiar, no me quiero adentrar mucho en eso, pero vamos a tener que muchas veces ayudarlos a poder validar emociones dentro de la casa, y lo cual no va a implicar necesariamente el flexibilizar, por ejemplo, con las indicaciones de cuidado en cuanto al tratamiento, sino que el poder validarlos también baja mucho la angustia, no solamente del paciente, sino que también a nivel familiar. Otra estrategia que a mí me gusta mucho hacer es usar un refugio sensorial en la casa. Creo que parte de los beneficios que puede tener el atender un paciente online es que podemos entrar dentro de la casa, ¿cierto? Podemos ver sus platos, podemos ver con qué come y también podemos ver qué está pasando dentro de la casa. Entonces podemos pedirle, a ver, muéstrame dónde está tu pieza, qué podemos hacer y elaborar también planes concretos. Entonces, por ejemplo, el que, si es que es posible, o tenga una pieza o tenga una esquina, por ejemplo, con un paciente lo hicimos de la sala de estar, en donde, claro, hay una cortina y que le permita también aislarse de alguna manera en términos sensoriales cuando la activación es demasiado alta y que no tenga que depender, por ejemplo, de la restricción o depender de la comida para bajar también esos niveles de activación. Y, por supuesto, vamos a tener que hacer una buena psicoeducación en cuanto a la neurodiversidad. Me acuerdo, hay una paciente que me comenta siempre, y que, bueno, ahora voy a citar a la familia, que su mamá le dice que ella no le demuestra mucho cariño. Claro, y ella me dice, te prometo que hago todo, 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 todo. Le pongo la mano en el hombro, le pregunto cómo se ha sentido, pero pareciera que para la mamá ella espera un poco más, ¿cierto? Esperaría quizás un contacto más cercano, siendo que para la paciente o la manera en la que procesa el mundo el paciente quizás no le acomoda demasiado. Entonces, claro, ahí me va a tocar citar a la mamá y poder hacer una buena psicoeducación en neurodiversidad. Y muy importante, enriquecer también la terapia con entrenamiento en habilidades sociales, ¿cierto? Vamos a tener que aumentar la sensación de autoeficacia en cuanto al nivel social, porque sabemos que muchas veces la patología alimentaria también se sostiene desde una sensación como de ineficacia o de incomprensión. Entonces podemos entrenar habilidades concretas, ¿cierto? Como por ejemplo el inicio y el cierre de las conversaciones, el manejo de conflictos, el uso del humor, las citas, por ejemplo, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas son socialmente esperadas, por ejemplo. Y podemos entrenarlos desde programas que ya están protocolizados y que tienen evidencia, como el PEERS, que es un programa que tiene como distintas variantes. Se puede usar, por ejemplo, en adultos o adultos jóvenes o personas en etapa escolar, por ejemplo. Es muy, muy bueno, a mí me gusta mucho, y que desarrolla herramientas sociales que son concretas, ¿cierto? Desde el role-playing, desde tareas que son graduadas, por ejemplo, vamos a tener que
enseñarle al paciente, por ejemplo, que hay ciertos elementos que nos permiten el evaluar si es que una persona está interesada en lo que estamos diciendo o no, antes de enseñarle, por ejemplo, cuándo cerrar la conversación, ¿cierto? Si es que una persona no nos está prestando atención y está mirando el teléfono, está mirando el reloj, está mirando hacia otro lado, empieza a darnos como respuestas en monosílabos, probablemente la persona no está tan interesado en lo que estamos diciendo y es hora de cerrar la conversación. Vamos a poder hacer ensayos conductuales también en la sesión. Acá también radica la importancia de tener una buena alianza terapéutica. Y lo que me gusta mucho del Pierce es que además le pone foco a psicoeducar a los cuidadores, cosa de que estas habilidades que se desarrollan en sesión se puedan practicar posteriormente con ciertos integrantes de la familia, como por ejemplo. Y vamos a tener que cuidar también que el paciente efectivamente le haga sentido lo que estamos haciendo. Si la persona, por ejemplo, no está interesada en tener una pareja, no tiene mucho sentido que lo psicoeduquemos o que lo entrenemos en cuanto a qué es esperable en una cita o no, ¿cierto? Entonces, lo que la persona estime también como herramienta necesaria va a ser fundamental el poder reforzarlo, ¿cierto? Algo que lo estime como útil y que también le aporte calma. Así que hay varias cosas que podemos hacer. Me acuerdo, bueno, hace muy poquito trabajamos con una paciente que ella es un encanto, por eso me llamó mucho la atención, que llegó a la sesión diciéndome, muy angustiada, diciéndome, Belén, mis amigos se enojaron conmigo y me dicen que soy una agresiva. Y me llamó la atención porque no es una paciente que sea agresiva, no es una paciente inadecuada. Y le pregunté en qué contexto había pasado esto y me dijo, estábamos jugando online con mis amigos, estábamos jugando en un videojuego y yo veía que hablaban y decían ciertas palabras coloquiales que al resto le daba risa. Y yo también quería que generarles risa, quería que me encontraran chistosa, entonces lo que hice fue eh, imitarlo. Y, ok, perfecto. ¿Y cómo lo imitaste? No, es que yo quería ser más chistosa que ellos, entonces agarré como distintas palabras coloquiales y las juntó. Entonces, estas palabras coloquiales que de a una pueden, claro, ser relativamente divertidas o pasar por alto, cuando uno las junta genera un insulto de un calibre súper, súper importante. Entonces, con esta paciente le tuve que mostrar esto, tuvimos que hacer, por ejemplo, como un termómetro de calibre también, en donde hay palabras que tienen un calibre bajo, palabras que tienen un calibre medio, palabras que tienen un calibre alto, ¿cierto? Y probablemente si juntamos muchas de estas palabras como tan coloquiales o garabatos, va a llegar a un calibre muy, muy alto. Y eso efectivamente a ella la calmó mucho y claro, va a tener que, que pedir las disculpas correspondientes y ajustar también el comportamiento. Entonces, como conclusión, porque esta ya es la última clase que hago yo por lo menos, como conclusión de la última clase y de esta, creo que es súper importante recalcar que no se trata sobre tratar el autismo, sino que de adaptar el tratamiento del trastorno de conducta alimentaria a una forma que sea accesible, comprensible y efectiva para la persona autista. Y no puedo dejar de agradecer a todos aquellos pacientes que nos enseñan a diario también a cuidar mejor. Así que muchas gracias y quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, Belén. Qué lujo de clase acabamos de escuchar. Increíble. Concreta, llevada a la práctica, nada. Tiene todas las todas las manifestaciones de amor frente a Muchas, todos muchas, los emojis que pueden ver. Nada, muchas gracias. Me disculpo si me distraje. Perdón, no, tengo un no te déficit preocupes. atencional. Yo también Estamos en las soy mismas, neurodivergente. soy del mismo equipo tuyo, así que no te preocupes, lo entiendo perfectamente. Yo creo que podemos seguir con la clase de la Cami y también tenemos como un café más largo y quizás sería bueno ahí darnos un tiempo para poder dialogar nuevamente estos espacios que nos hemos dado, dado los cafés más largos que hemos tenido. Y ahora les voy a presentar a Camila Contreras, terapeuta ocupacional de la Universidad Mayor, magíster en neuropsicología de la Universidad Mayor, diplomado en neuropsiquiatría del adulto de la Universidad de Chile. Es una profesional con más de 12 años de experiencia en el ámbito de la salud mental, con especialización en trastornos de la conducta alimentaria, intervenciones individuales y grupales, remediación cognitiva y trabajo interdisciplinario. Ella es miembro del equipo de la Unidad de Trastorno de Conducta Alimentaria de la Católica. Tiene una vasta experiencia y formación. Aquí estaba feliz que Juana estuviera, así que, así que Juana, aquí tenéis una groupie que estaba esperando. Qué pena que no se pudieron ver, pero estaba muy feliz. Y nos va a presentar
eh, lo que viene ahora que es remediación cognitiva, eh, enfocada en esto, porque no es una clase de remediación cognitiva, lo conversamos como que fuera enfocado en esto, así que Cami, el micrófono es tuyo y también para que puedas compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, sí, preparé esta clase pensando un poquitito, en realidad, los pacientes que me deriva la Cari. Me ha tocado ahí el desafío de tener que abrir un poco ahí el abanico para hacer estas intervenciones. Bueno, yo partí con la formación en remediación cognitiva y tuve bueno, la fortuna de que me formé con Juan y con la Caro López. Hace ya 10 años saqué la cuenta haciendo la clase y también tuve la fortuna de poder ir a la Fundación La Casita en Argentina a seguir aprendiendo remediación cognitiva. Así que es un tema que realmente me motiva, me fascina. He ido de a poco introduciéndome mucho más en el tema y poder trabajar con las y los pacientes. Yo partí inicialmente trabajando con pacientes con trastorno alimentario, primero mayores de 15, 16, 17. De a poco se ha ido bajando un poco la edad, así que me ha tocado como reinventarme, seguir estudiando. Y hoy día les traigo una clase de remediación cognitiva. Vamos a ver cosas como globales igual de remediación, pero lo vamos a llevar al ejercicio que hacemos con los pacientes con diagnóstico de TEA. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir. Y vamos. Para acá, un poquito más para acá. Y, y vamos. Entonces, bueno, yo les traje esta clase de terapia de remediación cognitiva. Eh, ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta clase? Bueno, es conocer acerca de la terapia de remediación cognitiva en forma general, también conocer el proceso de evaluación previo a la implementación de la terapia de remediación cognitiva. Yo ahí he ido trabajando y evolucionando un poquito más en el tipo de evaluación, igual me sigo guiando por lo que indica la terapia de remediación cognitiva, pero he ido como abriendo un poco más el abanico para poder conocer mucho más a las y los pacientes, y también vamos a analizar las similitudes y diferencias en la aplicación de la terapia de remediación cognitiva en personas con anorexia y TEA. Vamos a partir hablando qué es la terapia de remediación cognitiva, luego vamos a ver la evaluación de la terapia de remediación cognitiva, por qué la terapia de remediación cognitiva es relevante en TEA y anorexia nerviosa, y les traje un caso clínico para poder comentarlo y poder como mirarlo más en profundidad y así ver cómo es el funcionamiento y cómo se realiza efectivamente esta intervención. Bueno, yo siempre traigo esta lámina, creo que es súper importante, cosas básicas que tienen que ver con las generalidades del tratamiento en trastornos alimentarios. Bueno, como comentó la Cari, yo trabajo en la unidad de trastorno alimentario de la Red UC Christus y siempre traigo a los diferentes profesionales y médicos que acompañan en el tratamiento y en esto soy súper enfática en que necesitamos trabajar con otros para que esto resulte. Necesitamos a la psiquiatra, necesitamos a la terapeuta familiar o psicóloga, a la nutricionista, a la nutrióloga, a la enfermera para poder llevar a cabo las diferentes intervenciones y que las cosas realmente funcionen. Eh, Muchas veces, bueno, los terapeutas, sobre todo, bueno, la modalidad que trabajo yo, tanto con este equipo o cuando trabajo con la Cari, es que vemos a los pacientes una vez por semana y creo que es fundamental, bueno, lo nombró la Cari antes, de que en la mantener la comunicación, en ver qué estamos trabajando desde la terapia ocupacional o en específico en remediación cognitiva. Hay muchas veces que la ayuda farmacológica es un empujoncito dentro del tratamiento, lo que pasa también en la terapia también familiar. Por lo tanto, creo que es súper importante no olvidar que siempre detrás de una intervención hay un equipo que está también empujando y también moviendo para que completar y poder tener y lograr los objetivos que tenemos en común y lograr la recuperación en pacientes con el diagnóstico de trastorno alimentario y que en el fondo también con esta comorbilidad del TEA.
Y bueno, esta es una pequeña introducción para contarles de cómo aparece la terapia de remediación cognitiva. Y es importante eh, entender que esto no se creó exclusivamente para trastornos alimentarios, sino que se implementó por primera vez para pacientes que sufrían problemas causados por lesiones cerebrales, pero sí a lo largo de los años se ha utilizado cada vez más como intervenciones para diversas enfermedades psiquiátricas. Hoy día hay evidencia para esquizofrenia, para trastorno bipolar, por lo tanto es una herramienta que podemos ir eh, flexibilizándola, adaptándola de acuerdo a lo que van requiriendo nuestros pacientes. Importante que las intervenciones son estructuradas, se llevan a cabo mediante ejercicios cognitivos, tanto en papel o basados en computadora. Yo me he ido creando un set de diferentes ejercicios, herramientas. Con la llegada de la pandemia tocó adaptar todo, así que yo actualmente en remediación cognitiva trabajo tanto en formato presencial como en formato online. Ya obviamente que siempre en lo presencial es mucho más cómodo, uno logra trabajar con otro tipo de herramientas como los juegos, que es algo que he implementado bastante, como hice el magíster en neuropsicología. eh, Tengo un set de juegos que iba analizando para ver cuáles me pueden servir para trabajar flexibilidad cognitiva o función ejecutiva, etcétera. ¿Ya? Y la terapia de remediación cognitiva se ha ido implementando para los pacientes con trastornos alimentarios, en específico para pacientes con el diagnóstico de anorexia nerviosa, que más que nada se centran en poder trabajar dificultades cognitivas. Y me costó mucho encontrar, pero encontré alguna que otra estudio que pudiera mostrar un poquito de la evidencia que tiene el uso de esta herramienta en pacientes con TEA y anorexia nerviosa, y habla de que en el fondo es una estrategia prometedora, ¿ya? Hay varios estudios. Hay estudios que hablan de que hay pruebas que sí se ve evidencia de que funciona, hay otras pruebas que dice que no, pero yo siento que lo clínico y la experiencia clínica presenta varios como efectos y ayuda bastante a los pacientes a entender y también ayuda mucho en el trabajo más desde la psicoterapia, el poder también trabajar desde la remediación cognitiva. ¿Y qué es la terapia de remediación cognitiva? Bueno, es una intervención psicológica basada en la neuropsicología, que esta fue como mi pum para poder hacer el magíster. Yo sentía que necesitaba seguir aprendiendo y poder revisar concretamente cómo podemos ir ocupando esta herramienta en pacientes con diagnóstico de trastorno alimentario. Y algo que me gusta mucho de la terapia de remediación cognitiva es que aborda ineficiencias y fortalezas cognitivas. Yo siempre repito a mis pacientes que necesitamos también fortalecer lo que sí tenemos y también trabajar estas ineficiencias y que hay veces que algunos aspectos que estamos trabajando en remediación cognitiva para poder elegir mejores estrategias cognitivas también es importante el cómo vamos seleccionando esa, es, ese dominio cognitivo finalmente. Y una de las cosas importantes que tiene la remediación cognitiva es que estimula la reflexión sobre el pensamiento. Vamos analizando el por qué y para qué funcionamos como funcionamos. Yo siempre digo como cuál es la función que tiene la forma en que estamos haciendo las cosas para llegar a los resultados que vamos teniendo, y también ayuda a aplicar nuevas estrategias de pensamiento, como lo hacemos a través de ejercicios cognitivos y la exploración de nuevas estrategias, y siempre, siempre, y creo que es súper relevante, es poder generalizarlo a la vida real. Yo siempre le digo a los pacientes que en la sesión es como nuestro laboratorio y que después que trabajamos algo en el laboratorio, lo tenemos que implementar en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida, para que esto vaya funcionando, ¿ya? Si solo nos quedamos con hacer la terapia de remediación cognitiva, cerrar la puerta a la consulta o cerrar la sesión online, esto no funciona. Muchas veces, sobre todo cuando los pacientes se van de vacaciones, yo siempre les mando un pool de posibles tareas que pueden ir realizando, lo trabajo tanto con la familia
para que lo que hemos trabajado en sesión se pueda mantener en el día a día de los diferentes pacientes. ¿Y qué es lo que trabajamos en concreto en la remediación cognitiva? Trabajamos bajo estos 4 estilos de pensamiento, ¿ya? Por un lado tenemos la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con el alternar, el hacer los cambios en el día a día, versus la rigidez cognitiva, que tiene que ver con este lado más perfeccionista, este lado que a los pacientes les cuesta mucho más hacer cambios en su día a día y poder ir como flexibilizando en sí, ¿ya? Es aquí cuando yo les digo a los pacientes que yo no quiero que dejen de ser rígidos cognitivamente, porque efectivamente hay situaciones en la vida en que necesitamos mantener esta rigidez, pero no necesariamente tenemos que ocuparla en todas las cosas o acciones que tenemos en nuestro día a día. Por eso es importante como, yo siempre les digo que trabajo bajo el incluir, pero no excluir. Yo puedo incluir la flexibilidad cognitiva en mi día a día y no por eso voy a empezar a excluir la rigidez cognitiva. Y también trabajo el pensamiento detallista versus el pensamiento global. El pensamiento global tiene que ver con verla como la foto completa y el pensamiento detallista, el ver el detalle o solamente una parte de lo que está ocurriendo. Ahí el típico ejemplo que entrego a los pacientes y a su familia es el de, en el fondo, cuando se miran al espejo. Que en el fondo siempre hay como una fijación o un detallismo en mirar una parte del cuerpo para hacer los chequeos por la alteración de la imagen corporal. Hemos también ido analizando cómo es esa alteración de la imagen corporal, también desde esta mirada del pensamiento global versus el pensamiento detallista, ¿ya? Porque muchas veces cuando las o los pacientes se miran frente al espejo, son conscientes de su imagen corporal, pero aún no está perfecto a sus ojos. Y ahí se van cruzando un poco esa rigidez cognitiva, este pensamiento más detallista, y hay veces que dejo tareas como muy simples como ya, vamos a volver a mirarnos al espejo, pero solamente 3 segundos con el objetivo de hacer una mirada más global. Y ahí es súper relevante e importante entender cómo funciona esta rigidez cognitiva y este pensamiento más detallista en el cotidiano y en el día a día de nuestros pacientes. ¿Y cómo es la evaluación y cómo empieza a funcionar la terapia de remediación cognitiva? Bueno, yo siempre parto haciendo una entrevista, ocupo varias pautas de evaluación específicas de terapia ocupacional para poder hacer un análisis del desempeño ocupacional. Yo siento que la terapia de remediación cognitiva vino a ser como un empujoncito en mi funcionamiento como terapeuta ocupacional. Yo siento que la remediación ya es como parte de cómo funciono también con este perfil de pacientes, porque muchas veces como si yo soy rígida cognitivamente y tengo atención en los detalles, eso va a impactar en mi desempeño ocupacional y en mi funcionalidad en el día a día. Por lo tanto, si yo no tengo claro cómo funciona ese paciente, es muy complejo el poder como entender cómo es el funcionamiento de esta como rigidez o este pensamiento detallista en el día a día. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en diferentes ejemplos que les van ocurriendo a nuestros pacientes en cosas tan simples como en la vestimenta. Hay veces que nuestros pacientes tienen como outfits prediseñados y que el pantalón blanco siempre va con la polera roja y con la chaqueta de mezclilla, y si eso me cambian algo de eso, aparece esta parte del disconfort, esta parte más rígida que no puedo cambiar, etcétera. Y ahí es súper importante entender cómo va afectando esta rigidez. Igual yo algo que he ido entendiendo y también estudiando es que todos tendemos a ser rígidos cognitivamente. Si yo les preguntara ahora cuál es el trayecto que hacen de su casa al trabajo, la mayoría vamos a decir que todos los días hacemos el mismo. A no ser que todos los días aprendamos el Waze y tengamos porque otra persona no está diseñando el trayecto o lo que desayunamos o la rutina que tenemos cuando llegamos al trabajo o a la universidad o al colegio, etcétera. Por eso creo que es súper importante en esta primera parte de la evaluación es poder entender completamente cómo funciona nuestro paciente, cómo toma las decisiones, cómo también esta rigidez o esta tensión impacta de una u otra forma en el funcionamiento del paciente. Y luego ya que tenemos como esta primera etapa ya
ok, yo normalmente me demoro 2 sesiones en evaluar, ocupo una para poder hacer esta parte inicial, de poder entender cómo es el funcionamiento del paciente, y luego voy a la evaluación de la remediación cognitiva que tiene que ver con lo que está indicado desde esta intervención, que en el fondo se ocupa el DEFLEX y la figura compleja del rey, ¿ya? El DEFLEX es una escala de rigidez cognitiva y escala de atención en detalles que es súper simple. Son 24 frases que vemos aquí a continuación, acá tengo solamente 7, donde se le pide al paciente que vaya haciendo una lectura de estas frases y que tienen que ir respondiendo de acuerdo a una leyenda que va del 1 al 6, donde 1 no me pasa nunca y 6 me pasa siempre, en relación a estas frases, y esto después se saca un cálculo que está puesto en el protocolo de la remediación cognitiva, y esto nos puede indicar si es rigidez cognitiva o hay atención en los detalles, o es clínicamente, en el fondo está clínicamente en ambos estilos de pensamiento, ¿ya? Y por otro lado está la figura compleja del rey, que es la siguiente, que es la que va a evaluar la coherencia central y el orden del pensamiento y el estilo de pensamiento. Y aquí nosotros vamos a mirar dos cosas. Bueno, en esta parte, normalmente uno le pasa 6 lápices de colores al paciente y le pide que dibuje y que pueda dibujar esta figura lo más parecida posible a lo que uno le está mostrando. Y uno lo que va a ver es cuántos elementos globales va dibujando y si es un dibujo que es continuo o se va fragmentando. Y uno va viendo también que es un tremendo espacio también para conocer al paciente, es cómo va tomando la decisión en cuanto a la planificación, ¿ya? Yo normalmente le hago las dos partes. Primero hago la copia y después igual hago la actividad, que es el protocolo de la figura compleja del rey, que tiene que ver con el área más de la memoria. Y vamos revisando la memoria visual. ¿Por qué lo hago así? Porque me ha ocurrido en más de una ocasión que el paciente en la copia utiliza un estilo en cuanto por ejemplo, puede tener más atención en los detalles en cuanto a las figuras globales que dibuja, y luego, al hacerlo copia, cambian el estilo de funcionamiento. Entonces me permite ver cómo también va cambiando la forma desde el hacer y la planificación en cuanto a este dibujo. ¿Y qué es lo que yo veo normalmente en esta figura? Lo que más veo generalmente es que son pacientes que parten o por la parte de acá, que es la cruz, o parten por el diamante de acá, eh, y en el fondo lo que uno espera para la coherencia central, porque esto entre más puntaje tenga, mayor coherencia central tendrá, y que en el fondo tiene que ver con el rectángulo y el triángulo, ¿ya? Como poder ordenar la planificación y el hacer de la figura compleja del rey, ¿ya? Aquí es súper importante que muchas veces, cuando uno ve que el paciente, no sé, partió por la cruz, después se fue a este triángulo chiquitito, después se fue a este segmento de la figura, uno piensa y dice cómo va a lograr memorizarlo para poder hacer luego la etapa de memoria. Y efectivamente, muchas veces los pacientes logran después hacer la figura desde la memoria, cambiando el estilo de pensamiento, pero de igual forma lo pueden ir logrando, y ahí es importante ver cómo está esta memoria visual, porque una de las cosas relevantes que tiene la terapia de remediación cognitiva es que también podemos poner foco en las fortalezas que puede tener este paciente en relación al área más cognitiva, ¿ya? Entonces, acá tenemos la primera parte, que es la evaluación, y eh, y acá yo encontré algunos estudios que también creí que era importante nombrar por qué la terapia de remediación cognitiva es relevante en TEA y en anorexia. Eh, Hace muchos, muchos años atrás, acerca de 1983, se hicieron algunas observaciones y se comenzó a hipotetizar la existencia de una vulnerabilidad genética común entre ambos trastornos. Creo que ahí es súper importante entender que, a pesar de que son diagnósticos diferentes,
existe esta vulnerabilidad y también es importante entender que hay una presencia de síntomas autistas comórbidos en personas con anorexia y que muchas veces no podemos ver, yo siento que uno no es que vea al paciente con como los criterios diagnósticos del TEA y criterios diagnósticos de la anorexia, como que uno tiene que ver a la persona de forma global porque finalmente no es que sea una cosa o sea la otra, sino que el cómo se va comportando los síntomas en cuanto al funcionamiento neuropsicológico que puede tener esa persona. Y también es importante que eh, ambos diagnósticos pueden tener características comunes y que tienen que ver con las dificultades en el reconocimiento de emociones, las habilidades más empáticas, la introspección emocional, pero también hay una similitud en habilidades atencionales y la capacidad de cambiar de perspectiva que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. ¿Ya? Los rasgos elevados del trastorno del espectro autista en anorexia se han vinculado con peores resultados en cuanto al funcionamiento general, una mayor duración de la anorexia y periodos de tratamiento más prolongados. Y también hay estudios que hablan de que pacientes con mayores rasgos TEA también y con anorexia tienen mayores posibilidades también de hospitalización por el cómo se van manifestando los diferentes síntomas y en ambos, tanto en la condición TEA y la anorexia, se observa una baja flexibilidad cognitiva y una baja coherencia central. Ya es algo que ya se ha ido estudiando en cuanto a este funcionamiento y, eh, y el tratamiento se parte de la premisa de que mejorar la función cognitiva del individuo podría mejorar la capacidad para gestionar las tareas cotidianas. Y yo creo que eso es súper, súper relevante por lo que les comentaba anteriormente de que lo que trabajamos en cuanto a flexibilidad cognitiva o el pensamiento más global es súper relevante poder conectarlo y guiarlo con tareas cotidianas para que nuestros pacientes puedan dar cuenta de que existe la rigidez cognitiva, pero también puedo empezar a ocupar esta flexibilidad cognitiva de una forma bien intencionada, pero que se puede en el fondo llevar a cabo. Una de las cosas que me ha pasado bastante en pacientes con tanto TEA y anorexia es que como se dan cuenta de que tienen que empezar a flexibilizar, como que aparece una flexibilidad cognitiva como media rígida. Entonces, me ha pasado muchas veces como, Cami, cambié el horario de ir al gimnasio, hice tal cambio en el día a día y pacientes que no hacían ningún cambio. Y ahí también analizamos cómo este rasgo más perfeccionista hace que yo empiece a flexibilizar más, pero porque en el fondo yo funciono de forma perfeccionista. Y ahí también es súper importante como no dejar pasar ese tipo de situaciones, porque ese tipo de análisis que podemos hacer en conjunto con el paciente, con su familia, con el cuidador, es súper enriquecedor en el trabajo y en las sesiones de remediación cognitiva, porque la idea de esto no es que el paciente haga la remediación, listo, ya lo hice, paso a la siguiente como sigo con mi terapia, sigo con mi tratamiento y finalmente no no logre como integrarlo a mi día a día, ¿ya? Muchas veces yo les digo a los pacientes que el flexibilizar y tener un mayor pensamiento global es algo para toda la vida, ¿no? En este periodo de tiempo que uno dice, ya está, hice mis sesiones, ya terminé y sigo funcionando como siempre, la idea es que podamos ir integrando ambas partes y ambas áreas en relación a lo que trabajo en sesión, también lo llevo a cabo en mi día a día. Y aquí vamos. Y acá les traje un caso, este es un caso ficticio, creado por mí, que más o menos es lo que me voy encontrando muchas veces con mis pacientes. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis para poder entender cómo funciona y cómo vamos haciendo la remediación cognitiva. Traje un paciente de 16 años que está cursando segundo medio, ingresa en marzo del 2026 a sesión, presenta tanto un diagnóstico de anorexia nerviosa como la condición TEA,
Y aquí súper importante que es un paciente que sí presenta rasgos obsesivos en relación a la alimentación y actividades diarias, es deportista de alto rendimiento, su red de apoyo es su familia y actualmente está en proceso de alta, ¿ya? Esta paciente que yo les traigo es mujer, es una paciente que su día a día y su rutina está súper estructurada desde que se levanta en la mañana hasta que termina y finaliza su día. Es una paciente que se despierta alrededor de las 6 de la mañana. Ella eh, toma su desayuno y su desayuno es solamente algunos alimentos. Le cuesta mucho salir de la pauta de alimentos porque lo que dice la Nutri y la nutrióloga es como solamente está lista, y normalmente ahí es súper importante mantener esa comunicación con la nutrióloga y la nutricionista, porque muchas veces nos damos cuenta de que ninguna pauta es tan rígida, ¿ya? Todas las pautas de alimentación en general de los pacientes que yo he estado y me ha tocado trabajar son flexibles, y ahí es súper, súper relevante como el poder entender cómo funciona. Hay veces que nuestros pacientes, desde esta condición más biológica, por los síntomas del trastorno alimentario, por algunos síntomas desde el TEA, es que se agudizan mucho más los síntomas del trastorno, y es que les cuesta mucho más, por ejemplo, la incorporación de carbohidratos blancos. Eh, y nos toca muchas veces que finalmente, a la hora del almuerzo, en vez de comerse una taza de arroz, lo cambian por choclo o por algún otro carbohidrato como menos como dañino para ellos o para ellas, sintiendo en este miedo inminente a subir de peso, ¿ya? Yo trato de siempre ir como eh, entendiendo y también pesquisando cómo están los síntomas del trastorno alimentario para ir avanzando en el proceso. Esta paciente que yo les traigo acá es una paciente que es deportista de alto rendimiento, por lo tanto, su estructura en el día a día es bastante rígida. Ella se levanta una hora, hace deporte, va al colegio, entrena de nuevo en la tarde, y los ratos libres que va teniendo es solamente para estar más conectada con lo académico. Es una persona que tiene una baja participación social, hay una tendencia al aislamiento social, y sus actividades de tiempo libre normalmente tienen que ver con hacer esta actividad deportiva o mantener horas de estudio. Ya, ese es como el perfil típico de las pacientes o los pacientes que me toca trabajar. Creo que ahí es súper relevante ver que hacer cualquier cambio en la rutina inicialmente es súper complejo. Hay un miedo también muy grande a bajar el rendimiento académico, a que las cosas, y ahí es importante ir analizando cómo está ese hábito de estudio. Muchas veces nuestras pacientes que tienen esta condición son pacientes que estudian, no sé, 4 horas diarias, y hay un pensamiento detallista muy grande. Entonces tengo que saber hasta la última coma de lo que tengo que estudiar, y eso hace que también se pierda el contenido que está estudiando. Hay veces que uno puede estar revisando con ellas la parte más académica, y esto de tener que solamente saber, no sé, qué significa la función de tal cosa, sin entender que esa cosa está dentro de otra área, y si yo no logro entender lo global, obviamente que cuando vaya a dar mi prueba o mi actividad, me quede solamente en lo más concreto. Muchas veces las pacientes me dicen, bueno, cuando les toca responder en un cuadradito, no son capaces de sintetizar el contenido. Entonces muchas veces responden cosas que no les están preguntando, y que en el fondo, porque está este pensamiento más detallista, como que el que mucho abarca poco aprieta. Ahí es súper relevante el poder analizar también este tipo de cosas. Y bueno, esta paciente que yo les estoy contando hoy día, se hace la derivación por parte de la psiquiatra para trabajar rigidez cognitiva y por dificultad que presenta en integrar alimentos nuevos a la pauta nutricional. Importante. Uno nunca parte con alimentación así en duro en la sesión, sino puede haber una resistencia muy alta en cuanto a las tareas que uno le puede entregar. Belén comentaba algunas de las tareas que uno puede ir dejando, que son bien básicas, como inicialmente
hacer un cambio en el puesto, en el puesto de la mesa. Y ahí nos vamos dando cuenta que hay familias que igual son más rígidas también en cuanto al funcionamiento. Me ha pasado muchas veces que papás me dicen, pero Cami, yo soy esa persona. También me cuesta mucho cambiarme de puesto o hacer cambios en mi día a día. Muchas pacientes también me dicen a veces como, es que yo siempre he sido así. Y uno ahí entra como en la dinámica o la conversación que fue primero. En la rigidez, los patrones más restrictivos, y ahí es súper relevante el poder entender efectivamente el funcionamiento que puede tener esta rigidez cognitiva o esta atención en los detalles en nuestros pacientes. Y luego ya de poder entender un poquito más global la parte de la funcionalidad, es que yo voy realizando diferentes evaluaciones, y bueno, y dentro de eso está la evaluación de el de Flex, que es una evaluación que les comenté anteriormente, y está la figura compleja del rey, ¿ya? Y acá también me baso harto en el protocolo de la figura compleja del rey, eso está en internet, es como bien, es bien típico, y lo que me gusta también de poder revisar en la figura compleja del rey es el estilo de dibujo. Y yo les podría decir que en el 80% o 90% de mis pacientes, el tipo de dibujo es el de justaposición de elementos. ¿Qué significa esto? Que dibujan como si fuera un rompecabezas. Entonces, tenemos esta figura que fui realizando acá. Bueno, hay elementos que la paciente no realizó, pero en el fondo es una paciente que parte desde el color naranjo, se va al verde, y empieza a ser como puros, es como si fuera un rompecabezas, va siendo puro y en el fondo no logra hacer elementos globales, y tampoco logra, y si se dan cuenta, está bien fragmentado su dibujo. Finalmente, cuando ocupamos el color amarillo, es el último, de ahí logra completar la figura. Pero ahí es importante entender que esta figura compleja del rey lo que nos da a conocer es que hay una atención en los detalles por la forma en que se realizó el dibujo. Y por otra parte, que esto yo lo he ido complementando, es que, y una de las cosas relevantes es poder hacer una evaluación de función ejecutiva. Ya yo complemento siempre lo que dice la intervención de la remediación cognitiva con evaluación de función ejecutiva, porque muchas veces necesito también información anexa en cuanto a la paciente o al paciente, y normalmente o hago el struct de color y palabra para poder ver función ejecutiva más en general, porque me permite ver control inhibitorio, me permite ver atención, me permite ver cómo se organiza la paciente. Yo les traje aquí un ejemplo del struct, que aquí la inteligencia artificial me ayudó a complementar, pero aquí en el fondo la parte que más me interesa es la parte de la instrucción, que es la última instrucción que tiene el struct, que habla de que yo le pido a la paciente que pueda, en vez de decirme lo que dice la palabra, que me puede decir el color en que está la palabra. Entonces yo que esperaría que me dijera azul, verde, rojo, etcétera. Y me permite ver cómo está esta parte más desde la función ejecutiva, y el que siempre hago, y es como mi gol estándar, es el Cry Melting Test, la parte A y la parte B. Y la parte A es de atención focalizada, me permite ver un poquito cómo está la velocidad de procesamiento, y acá yo le pido al paciente que no levante el lápiz del papel y que en el fondo pueda unir los números de menor a mayor, hasta el número 25. Y luego que ya hicimos la primera parte, hacemos la segunda, que es la parte B, donde acá tienen que ir alternando con una letra perdón, con el número y luego con la letra del abecedario. Y aquí me pasa muchas veces que la paciente me dice, ni puedo pasar por encima, y puedo pasar por arriba de los círculos, y puedo cruzar líneas, y ahí es importante pedirles que lo hagan de la mejor forma posible, y que en el fondo no estructurar tampoco la forma en que hagan este tipo de actividad. Y creo que esta es las cosas importantes y lo que me permite a mí ir entendiendo un poquitito el cómo funcionan, y esto obviamente complementado con el día a día.
hay muchas veces que nos puede ocurrir que le hicimos todas las pruebas y la paciente no tiene criterios para la remediación cognitiva. Lo que me pasa normalmente que es como la prueba que más las delata en cuanto a el funcionamiento tiene que ver con la figura compleja del rey. Cuando una persona tiene atención en los detalles, la figura compleja del rey acusa rápidamente, porque hay veces que el deflex no me es significativo y en el deflex me parece que no es clínicamente significativo ni para rigidez, ni para atención en los detalles, sino más bien para, eh, sino que más bien para que las pacientes me dicen, no, es que no me pasa nada de eso. Y ahí es importante siempre incluir a la familia. Y aquí tenemos las pruebas. Y como del perfil cognitivo hay desempeño ocupacional, y aquí hice como un pequeño cuadro resumen, que yo creo que es súper relevante en poder ver la evaluación, el cómo está la parte más ocupacional y lo que me ha pasado clínicamente. No he visto ninguna investigación, que me encantaría que en algún momento lo pudiéramos hacer los terapeutas ocupacionales o con otros profesionales en un trabajo más interdisciplinario, en cómo la terapia de remención cognitiva produce un aumento en la función ejecutiva y esto va favoreciendo el desempeño ocupacional. ¿Y cómo va pasando eso? Porque muchas veces, y lo que he ido trabajando como los objetivos de las intervenciones, es que las pacientes logran proporcionar la oportunidad de participar en actividades que favorezcan la recuperación. Salir de la foto común de deporte, colegio, sino también cómo podemos integrar otro tipo de actividades y cómo podemos ir modificando el proyecto ocupacional. Yo creo que una de las cosas lindas que va apareciendo en la remediación es que van apareciendo otras cosas que puedo hacer, y eso no quita que yo deje de ser la buena estudiante o la buena hija, o que no, o que deje de seguir las indicaciones del equipo. También una de las cosas importantes que se trabajan es promover la participación en actividades que contribuyan al establecimiento de un equilibrio ocupacional, y lo que he ido repitiendo es el abordar las ineficiencias y fortalezas cognitivas, que creo que es súper, súper importante. Hay veces que yo le entrego los resultados a las pacientes y me dicen, Cami, entonces mi coeficiente intelectual está súper bajo. Entonces ahí también es importante explicarles que esto no tiene que ver con un coeficiente intelectual. Muchas veces, dependiendo de la edad y de la etapa que estén en el tratamiento, yo les explico lo que ocurre a nivel cerebral cuando hay una desnutrición. Y hay algunos estudios que, como el de Minnesota, que ayudan mucho en el proceso de que ellas también y ellos también puedan entender el que acá no se trata de que se bajó de peso y hay que y volver a comer, sino de cuáles son las consecuencias que puede tener el trastorno alimentario a nivel global. Y eso también ayuda a trabajar adherencia a tratamiento y también conciencia de enfermedad. ¿Y cómo es el proceso de terapia de remediación cognitiva? Son alrededor de 10 sesiones continuas. Esa parte se va modificando en pacientes con condición de TEA, porque yo siento que allí es súper, eh, aquí el traje se hace a medida. Y eso es lo que pasa en pacientes con TEA. Lo que dice el modelo y lo que dice la intervención son 45 minutos de intervención. En TEA no siempre son 45 minutos de atención. Lo que dice también la intervención es que son 1 o 2 sesiones semanales y que luego de esto está el alta y la carta de cierre. La carta de cierre yo creo que es uno de los momentos más significativos de la sesión. Creo que es súper, súper relevante que esta carta de cierre es donde la paciente o el paciente da a conocer cómo vivió el proceso y cuáles son los objetivos que va a dejar hacia el futuro. Yo ahí pido que sean varios, pensando en que esto lo puedan trabajar a lo largo de los siguientes meses que pasaron por la sesión. ¿Y cómo estructuro yo la sesión? Uno, hago la evaluación de la semana, se revisa una tarea, como les comentaba inicialmente. eh, yo trabajo con los pacientes y luego dejamos una tarea en específico y se hacen los ejercicios eh, cognitivos, trabajando los 4 estilos de pensamiento, con énfasis en el pensamiento más global y la flexibilidad cognitiva,
Y aquí en el diagnóstico, cuando está la comorbilidad, acá menos es más. Si yo estoy acostumbrada a 6 a 8 ejercicios en una sesión y sacarle el jugo al paciente, en diagnóstico, cuando hay una condición y cuando tenemos síntomas y criterios desde TEA, tal vez con 2 o 3 está súper bien. Porque finalmente, como les explicaba recientemente, aquí el traje se hace a medida y obviamente finalizando la sesión está puse la autoasignación, que es el ideal, no siempre pasa, pero sí está la parte de poder realizar las tareas de la sesión. Yo inicialmente dejo una tarea, después dejo entre 3 a 4 para que puedan realizar en la semana, pero con pacientes TEA y con anorexia trato de dejar de 1 a 2 cuando ya vamos más avanzados, de los cambios que hemos ido realizando. Acá están los 4 pasos del ejercicio, que en el fondo está el ejercicio cognitivo, una reflexión acerca del estilo de pensamiento, después lo vamos a generalizar a la vida real y después está la exploración de estrategias o alternativas a estilo de pensamiento. Pero para eso les traje aquí un ejercicio, ¿ya? Que este es un típico ejercicio que es de Stroop, que está dentro del manual y que se nos entregó cuando yo hice la formación, y acá se le entrega las indicaciones que se le pide al paciente que en el fondo tiene que entregar la información del color en que está escrita la palabra, y en el fondo acá yo esperaría que dijera negro, morado, rojo, y la parte más importante de la remediación, más allá de lo que pasó en el ejercicio, es analizar qué es lo que sucede en el ejercicio. Preguntar cuál es la técnica que ocupó, si pudo aprender algo nuevo en la relación a su estilo de pensamiento. A mí una de las cosas que me encanta de la remediación es que acá uno no espera que el paciente se dé cuenta, sino que la remediación cognitiva pone la información sobre la mesa, y lo más relevante es que podamos ir explorando y descubriendo cómo puede usar esta experiencia en su vida diaria. Por ejemplo, el paciente empezó a hacer esta actividad y se estancó. Y en vez de decirme rojo acá, me dijo negro, después pasó a blanco, se dio cuenta y se quedó estancado, en el fondo de un enlentecimiento, y después me dice rosa, y después, chuta, me di cuenta y me dice morado. Eh, Ahí es súper importante ver en qué cosas me pasa en el día a día. Aquí el típico ejemplo que me entregan los pacientes es que muchas veces aquí lo que va ocurriendo es que, no sé, en una prueba matemática, no son capaces de saltarse una pregunta cuando no lo saben, por lo tanto, finalmente entregan esa prueba matemática, pero no la lograron terminar porque estuvieron 20 minutos con un ejercicio y no lograron seguir avanzando. Cuando son más grandes, trabajamos harto la parte más social, de que si fueron a juntarse con amigos y era una especie de cumpleaños, si siempre se quedaron en el mismo lugar o lograron alternar con diferentes personas. Y ahí es súper importante lo que podemos ir realizando y la reflexión. ¿Y cuáles son las adaptaciones que yo he ido realizando? Estas son lo que dice la evidencia y lo que me ha dado la práctica clínica. Yo creo que la primera cosa que he ido modificando es que yo le dedico una sesión completa al análisis de la evaluación. No saco nada diciendo al paciente, no, sabe que aquí se ve rigidez cognitiva, se ve atención en los detalles y no lo logramos como desarrollar. Y efectivamente estoy 45 minutos conversando tanto con el paciente como con la familia en relación a todo lo que fue ocurriendo durante estas 2 sesiones. Tampoco es que uno les va a decir algo nuevo, pero sí permite como tener ese como un puntapié inicial. Yo digo que eso ya es esa es mi primera sesión de remediación cognitiva. Trato de por lo menos que puedan ver un ejercicio después de entregar la evaluación completa, pero creo que es súper, súper relevante. Bueno, el número de sesiones también se ha ido modificando. Normalmente hago más de 10 sesiones de remediación cognitiva en pacientes con TEA. También repito contenidos en sesión. A lo mejor no repito el ejercicio, pero sí el contenido que estamos trabajando en sesión, y obviamente le explico el objetivo de esa intervención.
Si voy a trabajar flexibilidad cognitiva, explico por qué estamos trabajando flexibilidad cognitiva, en qué cosas él da cuenta que a lo mejor ya puede flexibilizar en este tipo de cosas, en qué cosas puedo ir trabajando, o en qué cosas me doy cuenta que está la rigidez cognitiva, y obviamente siempre psicoeducar en relación a estilos de pensamiento. Y por último, dar una tarea concreta donde el paciente pueda entender el para qué lo estoy haciendo. ¿Para qué me estoy cambiando de puesto de la mesa en mi casa? O me pasaba muchas veces como mi típica tarea es el orden del closet. Normalmente mis pacientes tienen sus closets ordenados por color, por forma, por marca, y ahí les pido que vayan cambiando el orden en que ordenan sus closets. Esa de repente es una tarea que me puede durar las 10 sesiones, pero en el fondo tenemos que ir trabajando y poder ir revisando cómo llegar a que la paciente logre ir haciendo estos cambios, ¿ya? Y en cuanto a alimentación, inicialmente vamos trabajando ahí en conjunto con la nutricionista o con la nutrióloga, algunos cambios que se pueden ir realizando, y ahí siempre eh, los pacientes confían mucho en la nutricionista, y ahí yo pido que lo trabajen más con ella desde la indicación de la remediación cognitiva, que creo que ahí es súper, súper relevante, y de las tareas finales que uno puede entregar en cosas como, por ejemplo, cuando van a comer afuera, no revisar la carta. Cosas súper concretas como el dejar esta parte del control, de esta parte más rígida, que si voy a comer al restaurante A, siempre tengo que pedirme lo que sea más parecido a mi pauta, sino que el poder ir llevando un poquito esto a lo espontáneo, a poder ir flexibilizando. ¿Qué pasa cuando llego al restaurante y no está lo que yo quiero? Para que no se predispongan a tener que siempre elegir la misma alimentación. Y ya al alta, ¿qué es lo que más me ocurre en pacientes con este tipo de pacientes? Uno, que son pacientes que son más conscientes de su estilo de pensamiento y cuál es el impacto que esto tiene en su funcionalidad. Eh, También son pacientes que logran integrar estrategias de adaptación al entorno y hacen un mejor uso del tratamiento, porque en el fondo ellos tienen que entender que el tratamiento es para el día a día. Y es por eso que siempre hay que hacer esa diferenciación cuando se pone la camiseta por la flexibilidad o el pensamiento más global de que no se nos vaya rigidizando ese patrón, sino que vaya siendo lo más como orgánico también para ellas o para él. Y una de las cosas importantes y lo que dice también, esto lo dice la evidencia, que la terapia de remediación cognitiva puede influir positivamente en la terapia psicológica, y lo que yo me he dado cuenta también dentro de las sesiones que hay pacientes que logran hacer una exploración de nuevas actividades de tiempo libre y aumento de la participación social y una mayor flexibilización en la toma de decisiones. Y, estoy casi, pero ahí terminé. Aquí les dejo un poquito de bibliografía. Hay hoy día 1 millón de estudios, eh, y yo siempre recomiendo como el que podamos seguir leyendo en relación a función ejecutiva. Ahora salió un estudio eh, que es súper cortito, pero habla de cómo hace como una mirada de la función ejecutiva en pacientes con ARFID, y van haciendo la diferenciación con pacientes con anorexia nerviosa, y ahí también uno puede dar cuenta del funcionamiento, el cómo podemos acompañar a un paciente que está con mayor rigidez cognitiva, un pensamiento detallista, y entender también ahí esta condición biológica, que creo que es súper importante. Muchas veces los pacientes llegan a la sesión y te dicen como es que yo no quiero ser así, pero no sé cómo salir de ese mood. Y ahí es súper importante cómo los podemos acompañar. Yo he hecho sesiones desde ir a la casa de mi paciente, con pacientes más adultos, o que ya están en la universidad y coinciden con mi horario de la clínica. Cuando voy a la clínica, me junto a almorzar, vemos alimentación, logramos ir haciendo algunos cambios. Así que la remediación cognitiva no discrimina profesión. Es una invitación para que todos nos podamos formar, porque creo que es súper importante este tipo de acompañamiento que pueden tener nuestras pacientes. Muchas gracias, Cami, que